Dos. Buenos días. Justo en este momento que sale el sol, Surya Namaska, le decían por allá en Oriente, salutación al sol. Y conviene luego que lo saludemos, que lo veamos, porque pues es el día, ya ni sabemos toda la influencia, ¿no? Ni nos importa a veces, ni nos incumbe cuando estamos bien distraídos en esos estigmas culturales de una sociedad patriarcal. No está mal que existe esa historia de Occidente que todos en alguna medida asimilamos y quizá hacerlo rápido. Por ahí decía un filósofo, no hay virtud sin experiencia. Y la experiencia pues solo se hace a través de las acciones. Y la acción intelectual puede ser interesante para favorecer ese conocimiento que tenemos que tener de todo lo que nos hace. ¿Qué es lo que somos? Pues somos muchas cosas. Si queremos avanzar pronto, pues conviene conocer esa historia occidental y observar que esa historia occidental pues se va integrando en distintos periodos y es como si nos metieran un chip en cada uno de esos periodos. ¿Cómo sería eso? Sí, pues según Occidente y esta convención social, porque acuérdense, nada es verdad. Vamos a considerar eso, que realmente no hay nada absolutamente verdadero. Son interpretaciones hermosas de la realidad. Y desde la historia occidental, pues digamos, son cuatro como que grandes fragmentos de información que convendría saber y que convendría explorar. Somos exploradores de la Tierra y del universo. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Como vimos, pues aquí en esta tierra las cosas pueden suceder de distinta manera, pero también no podemos nosotros negar esa herencia occidental que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero de igual manera conviene abrirse a la experiencia de una cultura nuestra que muchas veces está ahí presente, que la vemos, basta salir un poco de esas ciudades y de esos espacios de hacinamiento mental para darnos cuenta que hay realidades enormes. Todo ese conjunto de realidades tienen que ver con otra cultura diferente que se va nutriendo en una serie de recursos simbólicos, como vimos, cognitivos que tienen que ver con la razón, afectivos, el corazón, físicos o activos, nuestro cuerpo, este estuche que tenemos, y también emocionales. Entonces, somos cuatro, las cuatro dimensiones podríamos hablar si observamos mucha de nuestra cultura propia que no se mueve en esos espacios cognitivos, sino más sensoriales. Podemos aprender muchísimas cosas de lo que es, siempre y cuando no nos sometamos al rigor de un dogma, porque ahí estamos todos queriendo la verdad, ¿no? Y construimos una imagen de verdad con un discurso mental de una personalidad que queremos a fuerza que sea, porque así lo observamos en la realidad. Todos cargan, ¿no? Esa personalidad, yo soy aquel, o el licenciado, o el doctor, o el policía, o el que compra, o el que vende. Hay un universo de relatos posibles y el problema es que muchas veces nos lo creemos. Pensemos que la realidad es así más fluida y como nuestras grandes culturas son relatos que se van construyendo poco a poco y depende mucho también la circunstancia en la que vamos nosotros aprendiendo. De ahí yo quisiera pues ser lúdico. Acuérdense, todo esto no es verdad porque bien puede ser una imagen sensorial de algo que nos da una noción de la realidad y nos permite a lo mejor avanzar. Recordemos ahora, pues la mayoría de nuestra cultura se le dice sincrética porque tiene un conjunto de símbolos y elementos que vamos reconstruyendo desde ese origen ancestral, miles de años de historia, antes de, por supuesto, la conquista que viene en el siglo XVI y que cambia total y absolutamente la concepción que se tenía del universo aquí. La cambia desde ese punto de vista de un orden judio-cristiano, patriarcal, como vimos la vez anterior, que es un sello o una impronta que vamos cargando, un nuevo chip que nos introducen en la cabeza. Pero las cosas pueden ser diferentes. De estas cosmogonías antiguas, pues es interesante saber que se ha estado investigando, se ha estado viendo. Tenemos una herencia, aquí se dice azteca, pero así le llamaban la gente que venía de fuera, los que vivían en este valle centrales de México, pues aquellos raros que venían de Aztlán. Esos raros que venían de Aztlán, de ese lugar mitológico, pues en cierta medida no se podrían ellos considerar como aztecas porque lo último que
quisieran es que los ubicaran en un lugar ajeno a donde querían establecerse. Entonces, de forma apropiada, convendría llamarles mexicas, mexicas tenochcas. Y de hecho también aquí nos pone a pensar, pues México. Si observamos la cultura antigua, pues es un conjunto de figuraciones sensoriales, pictogramas, mal llamados códices, porque realmente se llaman los amoxtin. Estos antiguos libros, todo lo que vemos aquí son libros. Este que se dice calendario azteca, pues ni era calendario y de hecho no era azteca en esas dos razones. Una, porque los aztecas no se querían llamar así aztecas, ellos venían de lejos y su mitología sí quería encontrar un espacio para estar. Mexicas, igual el nombre de nuestro país, México, ahí vamos todos, ¿no? Como cacatúas, ¿no? Repitiendo, México, México, el ombligo de la luna, el ombligo de la luna. Y si observamos el glifo de nuestro país, que sobre todo aparece en el Códice Mendocino, pues nos vamos a dar cuenta que no era así. Meshi es el grado que tenía uno de los grandes caciques de Tenochtitlan, menos México Tenochtitlan, en el proceso de peregrinación para fundar la ciudad, y ahí aparece, ahí se encuentra. Entonces, más bien el nombre de nuestro país significaría en el centro o en el lugar de la intención de Meji. Y no nada más es México, porque también está Meshi y Tenoch. Estos dos grandes personajes, uno el que funda Tenochtitlan y otro tenía el grado de Huitzilopochtli. Esas son una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo entender, porque cuando llegan los españoles en toda su mente cosmogónica, en toda su cuestión cristiana, bastante distorsionada por una religión católica, pues pudimos observar que estaba influenciada en esta forma de adoración y cualquier cosa que vieran hacia los elementos de la naturaleza. Sobre todo decían, ay, es un dios, es una forma de Dios. Pero no eran dioses, son nuestras esencias. Quizá la figuración más metafísica de algo que pudiera ser Dios, pues es este, ¿no? La doble energía generadora de vida. Mictlantecutli y Ecatl, Quetzalcoatl. Recordemos, la concha normalmente significa el símbolo de Quetzalcoatl y también eran grados y esos grados representan la vida. Quetzalcoatl tiene que ver con personas que se adiestraban en este sentido de los artistas. Huitzilopochtli más en ese sentido de los guerreros. Y así muchos. Tlalocantecutli, Tlaloc, muchos dicen, ay, el dios de la lluvia. Y ahí vamos como cacatúa repitiendo, el dios de la lluvia, el dios de la lluvia. Y es Tlaloctli, que significa el licor de la tierra. Vamos, es la lluvia, Kiahuitl, cuando toca Tlali, y la fertiliza y ahí viene la vida. Entonces la manera de mencionar esta fuerza de energía que cae del cielo para nutrir la lluvia le podemos llamar Tlaloc. Tlaloc para los cuates, porque realmente era Tlalocantecutli, el, el señor o el don, vamos a llamarle como los dones. Igual en esta forma, ¿no? Aquí todo el mundo dice el calendario azteca, el calendario azteca, el calendario azteca. Y como vimos, pues no era ni calendario ni es azteca. Y aquí es un libro extraordinario que de hecho encuentra su origen antes de los aztecas, muy probablemente en la época teotihuacana, donde pues influenció este primer gran civilización. Si ustedes observan, Teotihuacán es una ciudad abierta, entonces es muy probable que quienes gobernaran esa ciudad no eran los guerreros, como ya fue a los posteriores mexicas, y como los mexicas también transformaron todos estos cultos, y aquí se encuentra una serie de datos que nos dan una orientación desde ese punto de la cosmogonía mexica. Sin embargo, el origen, como habíamos dicho, es teotihuacano, tolteca. Y es interesante saber porque si lo sometemos un poco al concepto de lo que eran las formas de conocimiento antiguo, en la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, o aún en muchos de estos libros como Caupohual y del maestro Arturo Mesa, u otros. Este es el libro de Arturo Mesa, por cierto, uno de los grandes nahuatlatos. Este es uno de los, yo creo, más valiosos, la filosofía náhuatl y entre otros. ¿Cómo entender luego también estos libros? Por ejemplo, es en la portada que tengo, se dice Códice Borgia, ya vimos que no es un códice, tampoco es Borgia. Tiene un nombre particular y que ha sido debatido durante un tiempo por el origen donde se encuentra, que es la Mixteca en Oaxaca.
y es también una herencia de todas estas formas de interpretación pictográfica que tienen que ver con nuestras esencias. Para esto conviene saber que si consideramos en forma lúdica, nuevamente les digo, porque a lo mejor aquí les puedo decir tantas cosas, pero si ustedes no salen y abren su mirada al sol y observan esta mariposa de luz que se despliega de su fuerza todas las mañanas, difícil en la ciudad, ¿verdad? Porque lo que abrimos los ojos vemos cemento y concreto. Y quizá también esas formas patriarcales pues tienen que ver con ese orden a veces, ¿no? Demasiado urbano donde ya nos alejan absolutamente de nuestras energías terrestres. La Pachamama, como dicen allá en el sur, la Tonantzin, Tlali, Coatlicue, que por cierto estamos a 7 días de la celebración de lo que es aquí la Virgen de Guadalupe y como ustedes saben, pues la Virgen de Guadalupe era finalmente la Tlali Tonantzin que se veneraba en el cerro del Tepeyac y eso también nos da a suponer muchas cosas que las fuerzas femeninas aquí o esta figuración de lo femenino era la que finalmente imperaba en estos órdenes ancestrales, mucho inspirados en la cultura, a mucha gente le dice la toltequidad, pero es muy probable que sea desde antes los teotihuacanos desarrollan esta forma de conocimiento los toltecas, que serían los constructores. Contrario a los toltecas estarían los chichimecas, que serían los que aprenden con el mecate, ¿no? Chichi, ya sabemos que es la chichi, mecatl, ¿no? El trancazo, o sea, la gente que no tenía estas formas dulces, amables, civilizatorias. La razón, como digo, pues tiene su doble, su dualidad, ¿no? Podemos pensar cosas que enaltecen la vida, que la hacen feliz, que la hacen grata, y también están esos conceptos que nos confunden, que pensamos que la realidad es una y nos asumimos en un papel todos de patrones, porque ya ven cómo es el mexicano, casi no tiene de dos, ¿no? O chinga o es chingado. Pero ¿qué tal si trascendemos esa visión maniquea del bien y el mal y observamos que hay toda una figuración hermosa entre estas formas? Y quisiera a lo mejor recorrer esto, porque en nuestra antigua cosmogonía, regresando a lo que estaba mencionando, se ubicaba la misión del hombre en encontrar su centro y florecer. Y esto, de hecho, pues no es ni calendario, ni azteca, ni piedra del sol, es el tonal maxiotl. El tonal es esta energía fresca que estoy yo finalmente recibiendo y toda esta filosofía, vamos a llamarle, para no moverlos de un concepto que a veces es difícil comprender, pues tiene que ver con la compresión de la energía del sol que emana tonal y que nosotros sujetamos en tonale. Por eso el tonal poguale. Todos estos signos es como la semana antigua, 20 días. 20 días que se van recorriendo y que por 18 nos da 260. 260 curiosamente, perdón, es por 13, 20 por 13. Curiosamente, porque está el Shupowali, que es el año solar, y está el Tonalpowali, ¿no? Que es este periodo de tiempo cíclico no lineal con el cual nosotros nos estamos cocinando en el vientre de la madre. Entonces se trataba de encontrar el centro y florecer. Y aquí finalmente estamos observando nuestras 4 primeras dimensiones en un águila solar que va moviéndose porque este es el símbolo de Oli, movimiento, y lo estamos viendo como de arriba con sus garras abiertas sosteniendo unos como corazones, como que señalando la prudencia que tenemos que tener en la forma de movimiento a partir de reconocer nuestras 4 primeras dimensiones. Esta forma terrestre que somos la Tierra, esta forma de comprender la realidad que es la razón, que los antiguos lo ubicaban como el viento. Respirar, aquí tenemos la nariz con tocados especiales, igual la boca, con tecpatl, el cuchillo, el filo que representa ser precisos y también abrir nuestros oídos a comprender la realidad, nuestros sentidos físicos. Pero no nada más tenemos eso, somos aire, somos tierra
Y también somos corazón, somos sentimiento. Y también, pues somos esa energía del sol. Entonces, estas cuatro primeras dimensiones, que no somos luego muy conscientes de ellas porque vivimos en esta distracción absoluta de una sociedad judio-cristiana, grecolatina, que ni siquiera considera estas formas de expresión diaria y cotidiana, que si nos salimos un poco de la ciudad podemos comprender la realidad desde otra forma. Cuando sale el sol e ilumina Tlahuiztlampa, por donde sale la luz, que es el oriente, y es interesante saber que los antiguos se orientaban hacia allá. Por eso también decimos nosotros, oriéntate. Ya la sociedad judío-cristiana, pues ya sabemos el norte magnético. Todos los mapas y todo están orientados hacia allá, cuando en estas culturas antiguas, pues privilegiaban la luz del sol, que es lo primero que le da energía que, pues, Iyotl o Meteotl, la doble energía generadora de vida, que es nuestro corazón, pum, 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 pum. Ahí está latiendo. Nuestro corazón, pues a pesar que quizá quisiéramos quitarle el enchufe, pues solo al final de los días, ¿no? Se muere, fenece y trasciende quizá otra forma de energía. Me dirán, ay, ¿cómo es eso? Pues sí, de todos modos, de la tierra venimos y a la tierra volvemos. Después, en todas estas culturas se hacen terapias de reconocimiento de estas formas que recibimos de la naturaleza. Primero el sol que sale y va recorriendo en este sentido la tierra, la va pintando con su luz y vamos desde este punto de vista mexica, que a su vez es tolteca porque está otras consideraciones como la chichimeca, que se movería así del oriente al poniente, luego al sur y luego al norte, pero en el espiral ascendente que queremos sujetar es la Huiztlampa, donde habita el colibrí o el lugar de las espinas, Ciguatlampa, de Sigua, de mujer, que es el poniente, el color rojo, y finalmente Mictlampa. Todo esto que le estoy diciendo suena muy estrambótico quizá, pero no es más que reconocer nuestras densidades porque la sociedad patriarcal está muy aferrada con la idea del uno. Y realmente no somos uno, primero pues somos una unidad, pero también somos una dualidad. Podemos avanzar en nuestra trinidad y así en nuestra cardinalidad, más allá de el centro, el arriba y el abajo en esta forma de ubicación con la realidad que estamos nosotros viviendo. Hay algunas terapias interesantes como es Tichta, así se le llamaba en Otomí a las primeras lugares que se reproducía el vientre de la madre donde nos íbamos a cocinar todos, que al paso del tiempo pues cambia, ¿no? Su nombre y lo conocemos ahora como temazcal, en el vientre de la madre, o un proceso de evaporación profunda que adquiere el nombre de atlachinole. El atlachinole se podría decir como el agua quemada o la evaporación, que sin darnos cuenta es lo que nosotros hacemos al enfrentar los cuatro elementos de la naturaleza. Por eso, pues cuando nos calentamos, pues también solemos mojarnos, ¿no? Es la excitación, las emociones, que hay que controlarlas también. Por eso también aquí tenemos las dos garras del águila solar que están sujetando corazón, porque eso es lo que muchas veces nos descontrola. Más ahora que se están polarizando tantas formas de interpretación de la realidad y los hombres y muchas mujeres que no entienden estas energías nuestras, pues se pierden y hacen tonterías. Recordemos, esto realmente no es una verdad, es parte de ella. E iremos, con el permiso de ustedes, avanzando a reconocer cómo del centro nos podemos ir expandiendo. Primero a reconocer estas cuatro primeras dimensiones. Mi cuerpo físico, hay que cuidarlo, darle bien de comer, levantarnos, hacer un poco de ejercicio. A veces pues hay esas sociedades occidentales donde pues nos preferimos quedar pegados, ¿no? En la gloria que nos da el control de la tele, de Netflix, de HBO y de todas estas formas de una cultura. Recordemos, hay una cultura mediática y esa cultura mediática pues no nos deja a veces ir más atrás porque nos creemos todo eso o aun cuando no nos creemos impacta nuestra conciencia y nos hacemos fans de la música que tocó aquel gran estrella, del partido de fútbol, de la telenovela, etcétera, etcétera. El tiempo aquí pues está siendo vertido hacia otra cosa y a lo mejor es el tiempo
lo que nos hace ser de determinada manera. Por eso conviene jugar, ser lúdicos, ponernos flojitos si queremos entender desde ese punto sensorial, desde ese punto de vista sensorial, toda esta realidad hermosa. Todo este recorrido del sol, Tonatiuh se llama, porque nos da su lucecita, nos da su calor y nos esperezamos. Así como cuando nacemos, ¿no? El primer iyotl de vida, el aire que vamos respirando y que nos hace darnos cuenta. Tenemos en energía, luego nos damos cuenta de ella, adquirimos la capacidad en términos de conciencia para reconocer la realidad, pero también somos emociones y sentimientos. Y como les había dicho en un origen, el corazón quiere lo que quiere. Ese no se va a preguntar si sí o si no le gustan o no le gustan las cosas o le gustan a medias. Hay que aprender a diferenciar las emociones impulsivas a lo que es el sentimiento que se va cultivando. Todo esto yo no quisiera enredarlos, pero no es una cosa que yo diga, son cosas que estamos observando, que estamos investigando, que basta salir un poco de la ciudad para abrirnos, ¿no? A todo esto, al reconocimiento de las fuerzas de la naturaleza, las semillas, por ejemplo, que ni cuenta le damos, pero sin semillas pues no existimos. Y aparte, pues las semillas pueden tener otra connotación. Esas son las semillas de ayoyote. Estas, por ejemplo, son las semillas de el fochote y con esto se pueden hacer muchas cosas. Ya tenemos esa parte densa, porque también, como les había comentado, pues es un camino de lo denso a lo sutil. Ya no tendríamos por qué estarnos peleando, por qué despertar esas fuerzas terribles, ¿no? De lo que es la agresión, el odio, la violencia, el patriarcado, el autoritarismo. Así tiene que ser. Nos ponemos en nuestro papel de patrón, ¿no? Ay, pues si estás bien y si no, pues te va. Tenemos que ser más cautos con nuestra energía, pues que nos lleva a la ternura, a la bondad, a la compasión, que es lo que necesita la tierra, el perdón, a pesar que ya nos dijeron desde el origen de la historia, el perdón, pues no nos importa perdonar, nos vamos así y empezamos a ver que nuestro relato individual en esa colectividad pues dista mucho que desear porque decimos, híjole, es que así somos, estamos destruyendo la tierra, estamos contaminando el mundo, estamos. Los griegos, ¿no? Fueron los que se encargaron de definir esa forma genérica de referirnos al hombre en términos de todos los hombres. Pero la verdad es que la mayoría no lo está haciendo. Mucha gente que yo conozco está siendo cuidadosa, hace bien sus procesos. En la ciudad es muy difícil porque ya vimos que toda la devastación que está circundante a las ciudades, pues es la que se usa para meter la enorme cantidad de bienes de consumo y de servicio a las ciudades. Y ahí, a pesar que queramos salirnos, pues estamos en la línea, ¿no? Ya no vemos esa densidad nuestra, ya tenemos un pollero que va a matar al pollo, un carnicero que mata a las vacas, el que la pesca o el agricultor, esos se encantan de sujetar nuestra densidad, pero podemos ir más lejos. Reconocemos esa densidad que es nuestro proceso digestivo cuando comemos algo, ¡fum!, sale hacia la parte de abajo. Vayan al baño, vean ahí que está, huelan. Ya que una vez tuvimos esa experiencia densa de nuestra mierda, podemos ir adelante. Si no tocamos tierra, no lo vamos a poder considerar. Y ahorita se trata de tocar tierra, porque estamos muy ajenos y nos sentimos que estamos en nuestras figuraciones mentales como dioses y la realidad puede ser otra. Vamos a ir avanzando un poco en el significado de todo esto, cada uno de los signos del tonal Powali, del Shu Powali, y también se pueden hacer consultas particulares para saber cuáles son nuestras inclinaciones anímicas o emocionales, intelectuales, activas, energéticas, y poder finalmente considerar que como seres humanos que tenemos capacidad de pensar, capacidad de conciencia, estar a la altura del reto que estamos ahorita enfrentando. Si vemos la mayoría de la gente que hace el mal, que hace el daño, pues ya se salió de esta conciencia humana y lo único que está haciendo es pues, recibir su propina, ¿no? ¿Para qué? Para hacerle la chamba a otros. Y se trataría de adquirir nuestra fuerza y volvernos finalmente
una identidad sagrada que tenemos. Me despido de ustedes. Hay muchos cantitos y muchas formas de expresión y muchas capacidades que tenemos para estar con nosotros en la luz, en paz, en armonía. No significa que la tierra aquí no haya problemas, no significa que el hecho de sembrar, de trabajar con ella, de subirnos a un árbol para obtener el fruto, pues no pueda haber ahí algún accidente. Pero luego a lo mejor suele ser más grato tener un accidente por estas situaciones que tienen que ver con la Pachamama y no por otras de algún locote ahí que se nos cruzó en el camino y en su confusión, pácatelas, ¿no? Se atreve a hacer tanta tontería. En fin, les mando otra vez un beso. Ya veremos muchas formas interesantes de nuestra cultura que ahorita están saliendo a la luz y que tendríamos que abrirnos un poco a esa conciencia. Recuerden, todo esto no es verdad, no se lo crean. Nada más vamos a considerarlo como una forma de verdad. Les mando un beso a todos. Oh, Meteo.